Buenas tardes, me alegro mucho de volver a veros aquí, una tarde de lunes más. Empezamos con nuestra sesión de hoy y bueno, hoy vamos a dar saltos en el espacio geográfico. Ya iréis viendo, ¿no? esos paseos que vamos a dar desde el centro Europa hacia el Mediterráneo a lo largo de la tarde. En cualquier caso, bueno, empezamos con nuestro primer invitado de hoy, que nos acompaña ya aquí en la mesa, Diego Muñoz Corrables. Él es licenciado y doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, con una investigación sobre la identidad de las comunidades migrantes. Actualmente profesor del área de Filología Francesa de la Universidad de Alcalá, donde coordina el grado en Lenguas Modernas y Traducción. Es miembro del grupo de investigación Escrituras y Literaturas Transnacionales en Europa, coordinado por la profesora Margarita Alfaro, que se ocupa principalmente del estudio de autoras procedentes de la migración de la Universidad Autónoma de Madrid, así como el grupo interuniversitario Voces Africanas, donde se encarga del espacio africano francófono. Ha publicado artículos, capítulos de libros, diversos medios del ámbito universitario, en torno a estas líneas de investigación, es decir, la literatura magrebí escrita por mujeres, especialmente en el espacio francófono, y la representación literaria del plurilingüismo y las identidades híbridas y mixtas. Hoy, como tenéis ya en la proyección, la conferencia que nos va a dar la titula Exilio y migración en primera persona a través del telón de acero desde Europa del Este. Diego, muchísimas gracias por haber aceptado. Yo tuve la suerte de escucharlo hace unos meses en el Día de la Francofonía Rumana que se celebró aquí en la Facultad de Filología y, bueno, reconozco que me encantó y por eso, bueno, te contacté para volver a traerte a Sevilla porque aprendí mucho aquel día, así que, bueno, gracias por haber aceptado y bienvenido a Sevilla de nuevo. Bueno, muchas gracias. Sobre todo, gracias por estar aquí un lunes a las 4 de la tarde, no, 5, perdón, 5 de la tarde y hablar de exilio, migración, Europa del Este. Por suerte, veo entre el público personas cuya edad no va a ser un obstáculo para hablar de telón de acero y de Europa del Este. Yo estoy acostumbrado a hablar para alumnos de grado para los cuales muchas veces el concepto del muro de Berlín suena casi a Edad Media. Y bueno, pues es refrescante ver que vamos a compendiar cosas o vamos a hablar de lugares, de personas que están en nuestro imaginario, digamos, colectivo, occidental, europeo, como le queramos llamar, porque también la terminología es importante en esta intervención. Como hablábamos antes, Rocío y yo, pues es necesario muchas veces divulgar lo que hacemos, que salga de las aulas, que salga del ambiente académico, porque muchas veces los profesores universitarios vivimos en una burbuja de editoriales, artículos, que no se corresponde con el impacto real, ¿no?, de la investigación o de los fenómenos que trabajamos. Entonces yo estaré muy contento y no voy a decir me conformaré porque no hay que conformarse. Estaré muy contento si salen de aquí pues algunos nombres, algunas sugerencias de lectura, descubrimientos, etcétera. Como yo soy del área de francés, me temo que en algunas ocasiones la cita estará en francés, pero yo la traduzco, no pasa nada. Porque algunas autoras no están todavía traducidas al español. Yo me ocupo principalmente de literatura de mujeres migrantes, es decir, comparten, por supuesto, una problemática con cualquier tipo de literatura migrante, pero además tienen, bueno, pues unas características propias también, muchas veces dependiendo del espacio geográfico de donde vengan. Pero bueno, sin más, vamos a empezar hablando de la... Bueno, ese es el plan de la sesión para que nos... Voy a intentar hacerlo todo, si no, bueno, pues también voy a poner por aquí el teléfono para ver qué hora es. Será una buena señal a lo mejor que no veamos todo porque quiere decir que nos ha cundido mucho, que ha habido un cierto debate, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hacer unas consideraciones sobre el desplazamiento. Vamos a ver qué es eso del desplazamiento y vamos a ver cómo juegan nuestros prejuicios a la hora de valorar
qué es un migrante, qué es un exiliado, etcétera, etcétera. Y cómo ha habido ciertos deslizamientos, ¿no?, que se dice en lexicología de estas palabras. Después vamos a ver un poco Europa Central y del Este y vamos a ver cómo, desde una perspectiva tan geográficamente occidental como la española, Europa Central y del Este puede parecer lo mismo, pero para las personas que nacieron allí en determinados contextos, bueno, son herederos de otras condiciones históricas y no va a ser lo mismo. Después, características de la literatura migrante del exilio, temas y motivos principales. Vamos a ver una serie de textos en los que he intentado alternar grandes nombres. Yo, bueno, pues como he estudiado, lo que más he estudiado ha sido literatura rumana, ¿no?, dentro del contexto del Este, pues vamos a tener a Chorán, vamos a tener a Ionesco. Pero vamos a tener también algunos otros nombres, pues Milan Kundera, que es checo, vamos a tener un par de autoras húngaras, es decir, para que tengáis un poco, una autora croata, Dubravka Ugresic, que es una maravilla y que yo os animo a que descubráis, pero bueno, no quiero hacer de momento adelantar acontecimientos, ya lo veremos. Y después, como siempre digo, pues preguntas, dudas, sugerencias, quejas. Y bueno, que suele ser la parte más, pues, más enriquecedora para mí, por lo menos, ¿no?, también. Porque, como ya os decía, yo lo que quiero es, pues, un poco extender, haceros partícipes de ciertas preocupaciones, ¿no?, e inquietudes académicas, ¿no?, en las que trabajamos en la universidad. Bueno, no corresponden, las columnas. Pensad que lo azul oscuro es otra cosa. Es decir, tenemos cinco categorías que yo he decidido ahí, porque sí. Exiliado, migrante, refugiado, expat, que está tan de moda, y nómada, también muy de moda. Y tenemos 10 contextos. Entonces, quería que me dierais vuestra opinión de en qué categoría podemos meter a estas 10 personas. Entonces, no sé si me está permitido, puedo hablar con el público. Vamos a empezar quizá por el más famoso, que es este número 6, Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. ¿Qué es? ¿Él es exiliado, migrante, refugiado, expat o nómada? No es nada de eso. ¿Qué es entonces? Expat, si os lo digo ya, Expat son los típicos ejecutivos que por su trabajo van a otro país. Por ejemplo, vienen a Sevilla, imaginad, trabajan para una super gran Microsoft o algo así, y tienen su sueldo de Silicon Valley, pero viven aquí a cuerpo de reyes y se alquilan un piso de 2.000 euros al mes y así nos está pasando, ¿no?, en los centros urbanos. Sevilla creo que ya estaba por ese camino, Lisboa, por ejemplo, ahora hay todo un movimiento en contra porque, claro, el salario mínimo además en Portugal es más bajo que el español y no pueden competir la gente, ¿no?, contra esto. Entonces, ¿en qué saco metemos a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí? Expat, se parece. ¿Por qué? Millonario, multimillonario que va a ganar allí millones. Entonces el dinero es un factor. Vemos de momento que el dinero es un factor. Y si pasamos al número 2, escritor bielorruso que vive en Ámsterdam tras recibir amenazas. Exiliado, enseguida hemos dicho exiliado. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene dinero? Porque se ha tenido que ir por motivos políticos. Se ha tenido que ir. Entonces, ¿qué hay detrás del desplazamiento? Es importante también. Por un lado hemos visto las condiciones del desplazado. ¿Qué hay detrás del desplazamiento? Se ha tenido que ir. Bueno, en este caso yo he puesto escritor, pero se me ocurre una escritora bielorrusa, personalmente una de mis favoritas, que es Svetlana Alexievich, autora, entre otros, de Voces de Chernóbil, de La guerra no tiene rostro de mujer, por ejemplo. En Voces de Chernóbil es muy bueno. En parte inspiró más o menos algunos capítulos de esta serie de HBO, Chernóbil, y por poneros un ejemplo, cuando hicimos esto en clase bueno, me tocó dar una clase de literatura para magisterio y yo elegí Voces de Chernóbil y bueno, les impactó mucho y hubo momentos en las presentaciones, claro, pensad que ahora quien está, por ejemplo, en
en cuarto de grado han nacido en el año 2001. Entonces, Chernóbil ya queda un poco lejos. Pusimos un informe semanal de Chernóbil, etcétera, y hubo lagrimillas. Es decir, que es muy impactante, muy bonito lo que escribe. Pero ella se ha tenido que ir. Ella se considera una exiliada, o la consideramos una exiliada. Porque esto es muy interesante a la hora de jugar con la terminología. ¿Qué me considero yo frente a qué me consideran los demás? Sobre todo, ¿qué me considera la mayoría? Esto es importante. Exiliado, ¿qué creéis? Que tiene una vitola, ¿no? Como los puros. ¿Buena o mala? ¿Positiva o negativa? Positiva. Suele ser pues algo político, ¿no? Los típicos. El gobierno, no sé qué, en el exilio. Un escritor, es decir, tiene un cierto... Pues no sé, je ne sais quoi, ¿no? una especie de aura positiva, pero realmente es dramático porque no puedes volver. Pero como, bueno, pensad, Jorge Semprún en su momento, etcétera, ¿no? El niño afgano, el número 3, que vive en una instalación de la ONU en Lesbos, refugiado. ¿Y qué lo diferencia? ¿Por qué no es exiliado? La razón, es decir, ¿qué hay detrás del desplazamiento? Vemos de nuevo cómo importa, y además, bueno, vemos una instalación de la ONU, es decir, una gran organización internacional que se encarga de regular estos flujos, por desgracia, que siguen existiendo. Bueno, el 5 ya lo he utilizado yo antes de ejemplo, pero ¿qué hacemos con la mujer colombiana que cuida de mis abuelos? En el número 4. Migrante. ¿No es exiliada? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué le hemos quitado? ¿Le hemos quitado consideración o no? Se nos va un poco... graduamos, ¿no? A lo mejor involuntariamente. ¿Por qué es? Y fijaos que ahora yo pongo migrante. Esto hasta hace poco habría sido inmigrante. Claro, realmente no sabemos el motivo por el que ella ha salido de su país. Claro, entonces estamos viendo cómo, bueno, pues migrante es una etiqueta, no es el hiperónimo que decimos. Yo con mis alumnos de traducción siempre digo, si no sabéis traducir algo, intentad ir un nivel más arriba, que eso se llama hiperónimo, es decir, un término que abarca otros más específicos. Migrante suele ser, pues claro, más o menos, pero bueno, en el fondo el exiliado, ¿no? ¿El expat no se busca la vida? Bueno, pero veis que vamos por ahí, es decir, son matices, pero no son matices tan pequeños como pensábamos al principio. Es decir, ahora nos gusta hablar de la literatura del desplazamiento, personas desplazadas, pero claro, detrás de ese desplazamiento tiene, no sé, cierta neutralidad que da un poco de miedo. Porque las situaciones no son neutrales, es decir, ser refugiado no es neutral, ser exiliado no es neutral, pero para que veáis. ¿Y qué hacemos con la estudiante Erasmus en Sevilla? ¿La podemos meter en alguna categoría o no? Veo cabezas que se mueven así. Entre nómada y expat y ni fu ni fa, ¿no? Nómada. Claro, pero para su vida de estudiante, eso es el gran desplazamiento, ¿no?, que ha vivido, yo creo. Porque además luego también pensad en todo esto de, he hecho la vista atrás, pero no es lo mismo echar la vista atrás con 20 que echar la vista atrás con 40, que con 60, que con 80. Es decir, quizá no le valdría ninguna de estas etiquetas. Quizá sería simplemente una persona desplazada o nada. Porque si ahora ella tiene 20 años, ha vivido, ha nacido, se ha criado, para ella el concepto Europa, Unión Europea, es natural, Schengen es natural, nunca ha utilizado un pasaporte para cruzar esa frontera, por ejemplo, para llegar al aeropuerto de Sevilla, no tiene que hacer ningún tipo de trámite, ¿no? Veis cómo el desplazamiento, hasta cierto punto, pues sería a lo mejor quizá un desplazamiento geográfico, ¿no? Como quien se va a, yo qué sé, pues a Madrid, desde Sevilla. Bueno, veis que todo tiene una serie de matices que también va con respecto a las circunstancias en las que se ha producido ese desplazamiento. ¿Qué hacemos con el senegalés que vende en el Top Manta de la Puerta del Sol?
Bueno, senegalés en principio... Además, España es uno de los países que tiene una legislación muy dura para la condición de refugiado y de asilo, para las solicitudes de asilo. Podría ser migrante. Senegal, hoy por hoy, tendrías que acreditar una persecución política, pertenecer a la oposición. Bueno, precisamente tienen un conflicto, ¿no? Con el candidato de la oposición. Pero salvo eso sería migrante, es decir, no cuadra exactamente en las categorías, en el resto de categorías. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esta pequeña actividad, ¿no? Para romper el hielo? Pues que veáis que, por un lado, la terminología no es intercambiable, es muy diferente, y que las circunstancias que rodean a la persona son muy diferentes y hacen que la vivencia de esa persona sea muy diferente. Por eso muchas veces, y se hace sin maldad, pero muchas veces agrupar de manera indiscriminada es obviar las particularidades que han traído a cada persona al lugar donde está. Es decir, no es lo mismo, imaginad, porque el senegalés que vende en el Top Manta a lo mejor viene con un doctorado de la Universidad de San Luis de Senegal, se ha tenido que ir de allí porque, no sé, porque es homosexual y de repente no le han echado de su trabajo. Es decir, hay muchas condiciones y el contexto puede variar mucho. La consecuencia es siempre la misma, que es el desplazamiento. Entonces yo os he traído hoy toda una serie de autores y autoras desplazados que muchas veces habían ya comenzado su carrera literaria en su propio país, pero que generalmente no. Generalmente van a desarrollar su carrera literaria en el país de adopción. En algunos casos tienen varios países de adopción, porque bueno, pues, la vida sigue y muchas veces por cuestiones laborales, sobre todo en el caso de exiliados con una cierta reputación académica, etc., bueno, pues empezaron en Europa, fueron a Estados Unidos, en fin, diferentes situaciones. Voy a seguir, me podéis preguntar en cualquier momento, no pasa nada. Cuestiones terminológicas conflictivas. He puesto aquí entre comillas. Yo utilizo mucho las comillas porque no quiero entrar en camisa de 11 varas. Lo hemos hablado y vais a ver que a lo largo de esta presentación yo me repito un poco, porque es muy difícil desligar todos estos conceptos. Y lo vais a ver cuando vayamos a los textos. Cuando vayamos a los textos vamos a ver muchas cosas interactuando a la vez, y que de repente varios textos van a tener uno de esos puntos en común, pero varios puntos diferentes, pero siempre vamos a movernos en el mismo, ¿no? La misma atmósfera, ¿no? Del desplazamiento. Entonces yo aquí os he puesto qué nombre recibo o con qué nombre me represento tendrá consecuencias sobre mi propia percepción y especialmente sobre la percepción de mí que tienen los demás. Es decir, yo soy un migrante, los demás me van a reconocer como un migrante o inmigrante. No es lo mismo que es un exiliado o un refugiado o, por supuesto, un expat, ¿no? Yo muchas veces, bueno, tengo unos amigos americanos en Madrid y uno de ellos lleva pues más o menos 20 años en España y yo creo que no sabe ni quién es el alcalde de Madrid, por poneros un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando vienes de una cultura mayoritaria, ser expat o ser nómada, estar aquí y allí, te proporciona una seguridad en ti mismo que parece que no, pero marca tu experiencia como desplazado. Y entonces es gente para las cuales, bueno, pues las elecciones americanas, es decir, ellos viven en una América global, pero no se dan cuenta que están en otro país, pero se lo pueden permitir, ¿por qué? Porque Estados Unidos es la potencia cultural, sobre todo, dominante. Si mi amigo fuera, imaginad, no lo sé, iba a decir de Islandia, ¿no? Pero Islandia... Senegal, que hablábamos antes, Rumanía, que he trabajado yo mucho, Bulgaria, Albania, Grecia, de un país pequeño, una cultura pequeña y sobre todo pensad de una cultura hacia la cual hay estereotipos negativos. Porque por desgracia, en el caso de... Yo cuando hice mi tesis era sobre las comunidades rumanas y son ejemplos de comunidades... No sé si hay alguien rumano en la sala... No voy a decir nada malo, voy a decir cosas buenas solamente. Cuando existen estereotipos en tu contra, existen unas actitudes
de incluso esconder tu propia identidad o como de cara a la galería, pues menospreciar, porque crees que así el grupo mayoritario te va a adoptar mejor, y al final lo que se está poniendo, lo que estás haciendo es un daño a tu propia identidad, porque llegará un momento, a lo mejor no con 20 años, no con 25, con 30 años, que digas, ostras, ¿pero qué estaba haciendo? ¿Por qué he menospreciado mi propia cultura de origen? En vez de ponerla en valor, cuando simplemente son unos estereotipos falsos sobre ella que me han hecho actuar así. Entonces, para que veáis que son casos más complejos. ¿Qué separa a un expat de un migrante? Pues el dinero. No sé, iba a decir, Dios no lo quiera, suena como un poco aquí conservador esto, pero imaginad que hay un gran conflicto en Estados Unidos y de repente se va al garete, un poco se va al garete su economía, etcétera, y estos amigos se tienen que quedar aquí y de repente a lo mejor ya no tienen un supercontrato de una empresa americana. ¿Y qué hacemos? ¿Ya cambian de categoría o no? Es decir, las cosas pueden cambiar, pero cuando tienes detrás de ti, sobre todo, a la cultura dominante y la cultura de prestigio, todo se ve mejor, porque todo el mundo se va a querer adaptar a ti, tú no tienes que adaptarte a nada. Sin embargo, cuando vienes de una cultura poco prestigiosa, generalmente prestigio y dinero suelen ir y no, porque ahora hay mucha polémica, por ejemplo, en Francia, con este jugador de fútbol que estaba en el Real Madrid, Benzema, que ahora juega en Arabia Saudí, y pues hay mucha polémica porque, bueno, de repente, pues es un chaval de barrio, de estas periferias parisinas, bueno, creo que no es de París, pero bueno, sí, creo que es de Lyon, perdonadme. Chaval de la periferia que de repente tiene mucho dinero, futbolista, le cambia la vida, no sé qué, y entonces ahora hay mucha polémica porque de repente sale vestido, ¿no?, como con la ropa de Arabia Saudí, como de dinero viejo, no de rico nuevo, sino ya de... Entonces está habiendo mucha polémica, es decir, bueno, pero no te olvides de dónde vienes. Pero cómo cambian las cosas. Yo me acuerdo cuando era pequeño y venía aquel príncipe de Arabia Saudí a Marbella y aquello era todo un boato y la gente llevaba su currículum, quería trabajar allí, ¿no?, en aquellos palacios que tenían... Bueno, cuánto era exageración y cuánto era verdad también, ¿no? Los años 90 de Marbella era... también sería para otro congreso, casi. Entonces, no es lo mismo ese señor que la primera gente ya que en los años 90 que cruzaba con pateras, ¿no? Y cómo nos empezamos a familiarizar, por desgracia, con esa palabra tan trágica como es patera. Entonces, no tiene nada que ver. Y veis que en principio el background, los antecedentes de los que venían eran los mismos, pero uno viene con dinero y otro sin dinero. Y qué triste, ¿no? Que en el fondo el senegalés... No, pero si viene a jugar al Real Madrid de baloncesto con mucho dinero y el mismo color de piel, ya es diferente, ¿no? Entonces, y en esto creo que es como es Adela Cortina, ¿no?, que ella habla de aporofobia, que es el miedo al pobre. Muchas veces ¿no será que somos...? No sé, siempre hay... esto genera muchas polémicas, ¿no? Los españoles no somos racistas, siempre. Y bueno, pues quizás... racista no, pero los pobres no nos gustan mucho. No lo sé. Digo españoles, pero puede ser, es en general de Europa Occidental, ¿no? Y pensemos también que en España la inmigración como fenómeno de masas, entre comillas, es reciente. La inmigración es reciente. Es decir, hay inmigrantes, sí. Hemos conocido la emigración dentro de nuestras familias. La emigración... pues dentro de España, la emigración a todo Barcelona, la periferia de Barcelona, pues toda llena de gente del sur de España, la periferia de Madrid también, que está... es decir, se ha construido también el País Vasco, es decir, pero como país receptor es algo nuevo, y el boom, sobre todo con el boom inmobiliario, etcétera, pues se multiplicaron, ¿no?, de repente la llegada de migrantes de muchísimos países y nos hemos tenido que acostumbrar a esta realidad. Entonces, desde el punto de vista de las humanidades y las ciencias sociales, cuesta más tiempo acostumbrarse. Esto en Francia, yo por eso, el grupo de investigación que mencionaba Rocío antes en la presentación, pues ya llevamos años trabajando, sobre todo en Francia, que es un país donde está establecido que hay autores migrantes. En España todavía no tanto. Una cosa son exiliados, eso ya sí, porque, bueno...
Podemos considerar que esta autora también me gusta mucho, Karina Sainz Borgo, que es de Venezuela, pero bueno, ella claramente es exiliada por motivos políticos. Sin embargo, lo que nos interesa son estas segundas generaciones, o esta generación 1B, que se llama, es decir, que han venido de peques a España y que de repente ya van poco a poco escribiendo. Entonces, vuelvo a la diapositiva que estáis viendo. Es importante ver conceptos de minorías frente a mayorías, es decir, que nos acepten, que nos vean, cómo nos ven, qué tipo de prejuicios hay con respecto a determinadas minorías. Hay muchas más variables que afectan al estudio, es decir, variables de religión, de edad, de género y muchas más. Y luego también es conflictivo distinguir qué son comunidades. Siempre podemos hablar de una comunidad más allá de efectos estadísticos. Podemos hablar de la comunidad marroquí de Sevilla. Sí y no, yo creo que más allá de la estadística es muy difícil. La comunidad rumana de Madrid, me acuerdo que yo cuando hice mi tesis es como, pues es muy difícil. Es como el colectivo. Podemos hablar de colectivos, realmente, pues bueno, siempre hay puntos en común, pero hay muchas divergencias. ¿Qué pasa? Que, bueno, desde el punto de vista del estudio sociológico, del estudio desde las humanidades, nos resulta útil hablar de comunidades y de colectivos, pero a veces es injusto, porque enfocar un estudio hablando de comunidades y colectivos es desligarlo en cierta manera del individuo, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y aquí vamos a ver voces individuales, que no siempre van a hablar en nombre de su propio colectivo. Es decir, vamos a ver, a lo mejor, pues una autora que hoy por hoy sería rusa, ella no habla en nombre de todos los rusos, ella habla en su nombre, pero muchas veces, y por eso nos interesa la literatura, muchas veces a través del lenguaje literario van a utilizar metáforas, van a utilizar imágenes tan certeras o a veces más expresivas que la propia sociología, que nos van a ayudar mucho a comprender ciertos fenómenos. No sé si está aquí, no os estoy durmiendo mucho, estamos bien. Bueno, no sé si tenéis teléfono a mano, si no, no pasa nada porque yo lo voy a dar aquí. Esto era por si acaso mi audiencia no alcanzaba los 25 años de edad, como creo que sí. Aún así voy a ir aquí. No sé si se va a abrir, sí. Ay, pero me va a hacer acceder, bueno, no pasa nada. Me iba a hacer acceder con mi usuario, etcétera, etcétera, no pasa nada. Bueno, este era decía, importancia de Europa Central y del Este en la construcción del imaginario europeo. Había puesto una serie de... Pero lo vamos a hacer así ahora. Había puesto una serie de acontecimientos y de personajes para que relacionáramos con países de Europa del Este. Entonces, iba a empezar desde lo más fácil. Lo más fácil es Juan Pablo II. ¿Con qué país lo relacionamos? Polonia. Y la invasión soviética de 1956, esto ya es más... Hungría. La del 56 es Hungría, la de Praga es en el 68. La de Praga es en el 68. Veis de todas formas que detrás está todo el rato el mapa con este telón de acero que hemos marcado. Ahora seguiremos, ahora comentaremos porque ahora van a venir unos mapas, ¿no? Que me van a servir para hacer un poquito más de bla, bla, bla. El mariscal Tito. Yugoslavia, que ya es una reliquia, ¿no? Histórica. Chernóbil, que hablábamos. Ahora Ucrania, entonces la URSS. Y la Stasi. La República Democrática. Fijaos además qué ironía tan cruel. La República Democrática de Alemania, Alemania del Este. El caso de Alemania del Este es especialmente revelador porque hoy día es precisamente en Alemania del Este donde Alternativa por Alemania, este partido de ultraderecha, tiene más votos.
Ellos han tenido una reunificación dolorosa y ya hace bastantes años de esta reunificación, más de 30. Y sin embargo, hemos visto que la reunificación le ha costado mucho dinero al oeste y mucho sufrimiento al este. Y los que se quejan de ambos lados votan Alternativa por Alemania. Pero bueno, cosas. Vamos a ver qué pasa en Alemania porque van a... Lo que pasa es que en Alemania no tienen problema para pactar los grandes partidos. Eso es una cosa que quizás habría que aplicarse el cuento. Pero bueno, no voy a entrar en consideraciones de este tipo, pero que eso ha pasado y lo vamos a seguir viendo porque sigue subiendo en votos. Alternativa por Alemania, y es precisamente en esta Europa del Este. Y el otro punto que era Nicolae y Elena Ceausescu. Rumanía. Veo ciertas... Rumanía, ahora, hoy mismo, ¿no? En el periódico también venía, y ayer, quejas sobre el tratamiento informativo, las imágenes, ¿no? Con respecto a lo que está pasando en Gaza y el uso. Yo me acuerdo que yo era pequeño y los fusilamientos de Ceausescu, que era el dictador rumano, de su mujer, aquello era, vamos, yo diría que son los primeros cadáveres de los que me acuerdo. O sea que, sin ningún pudor. En el caso de Rumanía, bueno, pues todos son terribles, pero el caso de Rumanía, especialmente, Ceausescu era un señor que era zapatero simplemente en su aldea y que llegó a ser presidente, conducator, ¿no? Que se dice en rumano, que es caudillo. Conducator, el conductor literalmente del Estado rumano, y su mujer recibió doctorados honoris causa por todo tipo de universidades, desde Zimbabue a Corea del Norte, pasando por Cuba y Vietnam. Y bueno, fueron unos verdaderos sátrapas, ¿no? Y al final, a raíz de una revuelta popular, pues acabaron como acabaron, ¿no? Sin juicio, etcétera, etcétera. Pero, en fin. Bueno, vamos a los mapas para no olvidarnos que era este telón de acero. Y veis que, marcado en azul está la OTAN, marcado en rosa el Pacto de Varsovia. Esta era otra pregunta, ¿no? ¿Era el pacto de qué ciudad? No, pues el Pacto de Varsovia era la versión contra OTAN, ¿no? De los países comunistas. Y sin embargo, tenéis ahí, marcado, sombreado, raro, debajo de Yugoslavia. Bueno, tenemos Albania, también otro país cuya dictadura, ¿no? De Enver Hoxha, terrible. Tampoco la gente podía salir. Hay una serie de refugios antiaéreos por todo el país, porque estaban obsesionados con que iban invadidos. No sé si es que Grecia tenía la intención de invadir, no lo creo, pero bueno, es el miedo, ¿no? De la población para dominarlo. Y tenéis en verde Yugoslavia. Entonces Tito prefirió una estrategia, ¿no? de los países no alineados. Y esto de los países no alineados suele sorprender a bastante gente, sobre todo de estudiantes de grado, y de aquí procede el tercer mundo. El tercer mundo, en principio, no son países pobres. El tercer mundo era que no era azul ni era rosa, es decir, no era OTAN o no era pro-occidental ni era pro-comunista, era otra cosa, ¿vale? Esto es el tercer mundo en origen. Lo que pasa es que luego, al final, como veis, el dinero... Poderoso caballero es don dinero, nos había obligado antes a caracterizar a los desplazados, y también ahora, ¿no? Lo que era un concepto político acaba siendo un concepto económico. Y bueno, la desintegración de Yugoslavia provoca también acontecimientos muy trágicos, la desmembración, la aparición de, 5 o 6 países nuevos, todo lo que pasó en Sarajevo, y cuyas heridas todavía no han cicatrizado, porque ahí tenéis Bosnia y Herzegovina como un país a la vez con 3 instituciones dentro, que a la vez funcionan como 2 y que no se soportan, pero que la Unión Europea le conviene que sigan así las cosas porque no se puede permitir más división. Y esto nos va a llevar a continuación a otro mapa que a mí me gusta mucho, muy interesante, que trata de explicar el porqué de todos estos dramas y de todas estas crueldades
y de por qué unos vecinos mataban a otros, etc. Y bueno, este es el mapa más neutral. Quiero ir a uno más. Este es, digamos, en torno al 89, ¿no? Pensad que es el 88-89. Hay muchos países que ya no existen. Hemos hablado de Yugoslavia, una reliquia, Checoslovaquia, otra gran reliquia, creada después de la Primera Guerra Mundial para acomodar una serie de minorías nacionales que no podían estar con nadie más y que decidieron poner juntas, ¿no? Checoslovaquia. Bueno, aquí tenéis todavía la URSS, antes de la independencia de Ucrania, por ejemplo, Bielorrusia, de los países bálticos. Es decir, ha cambiado mucho este mapa. Y ha cambiado más Esta es Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Parece todo más sencillo. ¿Lo era o no lo era? Pues eso sabemos, pero a mí me gusta ir al momento anterior a la Primera Guerra Mundial porque, en primer lugar, porque a Hollywood no le ha gustado tanto la Primera Guerra Mundial, entonces no pertenece tanto a nuestro imaginario. España fue neutral en la Primera Guerra Mundial, quiere decir que vendió armas a los dos bandos. Y las grandes armamentísticas españolas se forraron. No sé si habéis leído La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. Pues si no, os lo recomiendo porque ahí tenéis todo eso. Se habla poco en España de la Primera Guerra Mundial, pero si vais al norte de Francia, por ejemplo, o el sur de Bélgica, y seguís a la región de Lorena, Alsacia-Lorena, tenéis cementerios inmensos, cruces blancas, anónimas, cementerios canadienses, cementerios senegaleses, cementerios argelinos, cementerios y cementerios de gente muerta a miles de kilómetros de sus casas en nombre de países que nunca hasta entonces visitaron ni oyeron hablar. Y, en fin, muy cruel, ¿no? Una guerra muy cruel. Empiezan las técnicas nuevas de guerra, guerra biológica, bombardeos, etc. Bueno, no os voy a aburrir con esto, pero me gustaría ir a esa mancha fucsia que veis ahí en el mapa, que es el Imperio Austrohúngaro, y después el Imperio Ruso, el Imperio Alemán. Y veis que Polonia, otra ironía, por eso me gusta este mapa, lo han puesto ahí, pero no corresponde a nada, porque durante una época no existió Polonia. Es decir, muchos de los países que participaron no existían luego ya después, era otra cosa. ¿Qué pasa? Que la enorme diversidad, hoy diríamos la hiperdiversidad que existía en el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, sobrevivía gracias a que había, os hablaba antes del hiperónimo, ¿no? Gracias a que había esta autoridad imperial que se gobernaba de una forma confederal, que no podemos equiparar a nada no podemos decir que era como la Unión Europea, no. Había un emperador, después Hungría se medio enfada, si me permitís el coloquialismo, tienen ellos el rey de Hungría, ¿no? Es decir, Budapest también, pero luego tenéis lo que después sería Checoslovaquia, partes de Polonia, partes de Ucrania, partes de Rumanía. Veis que Rumanía está ahí en naranja y le falta un trozo también muy polémico, que perteneció a Hungría, que es la zona de Transilvania, ¿no? Que se llama Ardeal en rumano, y que era de una tradición más bien austrohúngara, no tanto balcánica, ¿no? Esas son un poco las dos almas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que efectivamente tenemos ciudades, lo vamos a ver luego, tenemos ciudades que tienen 3 y 4 nombres. Un nombre en rumano, otro en húngaro, otro en alemán y otro en ucraniano, o en 3 como mínimo. Y esta diversidad era natural, y además había una enorme comunidad judía que hablaba yiddish, que es una lengua germánica, y además, es decir, y luego de repente hay una iglesia católica del este de Europa que era húngara y rumana, y una diversidad que nos asombra, porque nosotros, ahí abajo en nuestro rinconcito, con todos nuestros problemas que tenemos como país y el psicoanálisis que tenemos que hacer de cada X años, eso no nos entra en la cabeza. Todo ese tema de minorías dentro de un pueblo, dentro de una ciudad. Y eso estaba bajo control,
también de nuevo entre comillas, mientras existió el Imperio Austrohúngaro, pero después ya no valía. Ya se tienen que crear países artificiales. Yugoslavia no es más que una confederación eslava del sur de Europa. De hecho, también hubo un cierto problema por qué Bulgaria no entró. Bueno, pues Bulgaria no entró porque de repente colocaron a un señor que era alemán como rey de Bulgaria. Los reyes de Bulgaria reciben el nombre de zares, además, ¿no? También. Zar, que es César. Es decir, todo es más autorreferencial de lo que parece. Y pensad, mira, el Imperio Austrohúngaro llega hasta lo que hoy es Italia, ¿no? Con la provincia del Tirol del Sur, ¿no? Si sabéis, al norte de Trento, Bolzano, Trieste, en fin. Era todo más sencillo, entre comillas, pero claro, cuando se desmembra, ya viene el quilombo, ¿no? Que dirían los argentinos. Y claro, pues no tardaría mucho en saltar por los aires esta convivencia, porque bueno, cuando se gana una guerra, los perdedores tienen que hacer muchas renuncias. Por ejemplo, el caso de Hungría, cuando perdió la Primera Guerra Mundial, pierde casi el 75% de su territorio. Entonces, claro, normal que ahora, todavía con el gobierno de Orbán, el nacionalismo en Hungría es muy fuerte, porque todavía hay un agravio, una sensación de agravio histórico. Y es que cuando no tengo nada que hacer y no sé cómo solucionar los problemas, el nacionalismo es una tirita muy útil. Y el nacionalismo, claro, no, porque en Trianón, ¿no? Que es el tratado en Versalles, donde se firma todo esto, ¿no? De ahí vienen todos nuestros problemas. Pues a lo mejor no. Es decir, a lo mejor no. Lo mismo podemos decir, no me quiero meter en cabeza de once varas, del señor López Obrador en México. Como, bueno, pues a lo mejor los problemas de México no son todos de la conquista española. Vamos a ver, a lo mejor el narco no vino con Hernán Cortés. Pero bueno, es decir, que de todas formas hay una base y hay un pozo nacionalista muy peligroso, que es el que hace que estallara la guerra en los Balcanes, que la convivencia, por ejemplo, en Rumanía, el principal partido siempre con el que pactan todos es como la antigua Convergencia y Unió, pues el partido de los húngaros de Rumanía, que tiene siempre un montón de parlamentarios, mínimo 17, 20, y que es más o menos de centro-derecha y pacta con unos y con otros para garantizar la estabilidad. Es decir, son sociedades todavía a día de hoy muy mezcladas y muy complejas, con muchísimas minorías. Lo vemos en Ucrania ahora. Toda la parte que vamos a ver, Bukovina, uno de los textos habla de Bukovina. Ucrania limita con Eslovaquia, limita con Rumanía, tiene una minoría húngara muy importante todavía, tiene una minoría rumana, es decir, todas las fronteras, o lo que nos han vendido como fronteras, no corresponden a una realidad unificada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante a la hora de comprender el exilio desde Europa del Este a Europa del Oeste, ¿de acuerdo? Es decir, todo el concepto de minorías y sobre todo porque, lo vamos a ver en el caso de Herta Müller, que ella es alemana de Rumanía, ella habla directamente de su tío era nazi. Mi tío tuvo un permiso para casarse, se casó con el uniforme nazi. Y mi abuela solo guardó una foto de él, dice, es un texto que no he elegido. Mi abuela solo guardó una foto de él en un misal o en un libro de oraciones, porque no se quería desprender, el único recuerdo. Pero toda la familia dijo, quema todo, porque es que si no, vas a ir a la cárcel tú también por tener estas cosas nazis. Y era como, no, es mi único hijo, cuyo cadáver nunca encontró, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo es muy mezclado y de repente te levantas austriaco, austrohúngaro y te acuestas croata, ¿vale? Y te levantas esloveno, no sé, complejo. Y tampoco he elegido, no tenía más tiempo, es una figura muy compleja, pero que yo os animo, Elias Canetti. Elias Canetti se acostó otomano, se levantó austrohúngaro, él nació en Ruse, que está ahí, justo veis Bulgaria, pues donde la G de Bulgaria, un poquito es una ciudad que está en el Danubio. Él era sefardí, de origen sefardí, de Canetti es de un pueblo de Cuenca llamado Cañete, de hecho. Y luego, sin embargo, ganó el Premio Nobel de Literatura como escritor en lengua alemana, habiendo pasado por Viena, por Suiza. Es decir, una persona es la historia de Europa, casi. Y precisamente que mencionábamos el Danubio,
También otro gran libro para comprender esta parte de Europa es El Danubio, de Claudio Magris. Claudio Magris ganó el Príncipe de Asturias hace, no sé, 2009 por ahí, no lo sé, estaba yo con mi doctorado ahí a tope. Y es un libro, está en Anagrama, la edición barata. Es un libro que os recomiendo porque recorre el Danubio, nunca mejor dicho, y va recorriendo todo esto. Además, es un recorrido cultural. Él menciona autores, él se encuentra con autores vivos. Claudio Magris, que es italiano del norte, no sé ahora mismo de qué... De Trieste, precisamente. Y Trieste, claro, una ciudad en la que han muerto también grandes literatos europeos, que merece caso aparte, ¿no? Y bueno, para decir que hay que comprender que el mapa de hoy, o incluso el mapa este que mencionábamos antes, que esto no significa nada. Significa muchas cosas, pero dentro de esto habría que tantos puntitos, y ni siquiera puntitos, porque dentro de cada pueblo había cosas. Vamos a ver a Sándor Márai, un autor húngaro que nació en Košice, que se llamaba Kosa en húngaro y que estaría hoy en Eslovaquia. Y es uno de los grandes autores húngaros, por ejemplo. Y tantos otros. Es decir, las fronteras son muchas cosas y en el caso de Europa del Este hay que cogerlo todo con muchísimas pinzas. Incluso, no me voy a meter en más, no incluso nada, ya está, no os digo. Bueno, no sé cómo voy. Sí, vale, bien. Bueno, cuestiones terminológicas conflictivas, de nuevo, yo siempre digo conflictivo o controvertidas. Europa del Este, ¿qué es Europa del Este? Entonces, ¿hasta dónde llega Europa del Este? Es que para nosotros parece que todo es Europa del Este, pero sin embargo vamos a ver cómo no, como muchos autores reclaman el Mitteleuropa, ¿no? Europa central, literalmente, en alemán, y que sería pues toda la parte, literalmente, toda la parte central, la República Checa, Hungría. ¿Qué hacemos con Polonia? Porque Polonia de repente colocaron el país donde un poquito más al oeste de lo que debería estar, y es gracioso, pero si veis un mapa de Polonia antes y después de la Segunda Guerra Mundial, de repente es como nos hemos trasladado al oeste, y toda esa gente que era alemana, étnica, muchísima gente, se tuvo que ir de allí porque de repente habían sido los verdugos, entre comillas, aunque no lo hubieran sido. Pero es muy triste todo esto, y en el fondo son cuestiones de identidad, y la identidad de un pueblo frente a la identidad de una persona, y cómo en estos momentos pues eran pues los nacionalismos y la identidad de un pueblo. Y yo luego después os preguntaré qué tiene más peso, la identidad del yo o la identidad del grupo, o hasta cuánto me afecta a mí como miembro de un grupo la identidad del grupo o no. ¿Qué pasa? Que nosotros más o menos tenemos una identidad de una comunidad grande, respaldada por muchos millones más que hablan la lengua, y que parece que no, pero eso crea también una cierta identidad. Pero ¿qué pasa si eres la minoría de un país? Pues esto tiene peso, digamos, sobre todo a la hora de crear literatura. Bloque soviético, la órbita soviética, pues ya hemos visto antes en el mapa que está ahí de marca de agua que pues el bloque soviético pues tenía también sus aristas, y luego de repente Ceausescu se quiere desligar un poco y dice, no, yo ya no soy, me peleo con la URSS, pero en el fondo tampoco podían, y todos querían ser a la vez amigos de China, pero sin que tuviera celos la URSS, y Yugoslavia no estaba alineada, pero en el fondo tenía una estrella roja en su bandera. Es decir, el propio concepto de Guerra Fría, telón de acero. El telón de acero tradicionalmente se considera que es Winston Churchill, ¿no? el creador de esta palabra, que en inglés es la cortina de hierro, que me parece muy bonito. La cortina de hierro en español no es tan poético, ¿no? El telón de acero sí, el acero se ve como algo más, que no se oxida, ¿no? La cortina de hierro sí, que quizás es lo que era más acertado, ¿no? La cortina de hierro. Sin embargo, Winston Churchill, que no daba puntadas sin hilo y que también es un personaje que cierta historiografía ha santificado, pero que tenía más aristas de las que parece, pues lo había cogido un poco de la terminología nazi también para determinar un poco las dos Europas, el occidente y el no occidente, pero bueno, esto no está tan extendido.
Europa Central y este Mitteleuropa, ¿se puede entender esta Europa Central tras la caída del Imperio Austrohúngaro, que era la entidad que los mantenía como una potencia? Porque ahora vais a Viena, no sé si habéis estado en Viena, y tienes la sensación de ¿qué ha pasado en este país? Tiene unos palacios enormes, unas avenidas, a mí me recuerda mucho a Londres en ese sentido, más que a París. Y dices, ha sido la capital de un imperio, pero ahora se han quedado la capital de un país, no sé cuántos habitantes tiene la República de Austria, 10 millones como mucho, creo. Y además luego bajo tutela, ¿no?, de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿De dónde? Un país de 10 millones de habitantes no puede tener estos palacios y estas cosas. Claro que no, pero hay que ir más atrás, ¿no?, y entender todo esto. Concepto también de los Balcanes, ¿no? ¿Qué son los Balcanes? Y bueno, pues podemos entender la Europa del Este y suroriental y que han estado bajo la órbita otomana y después austrohúngaro, y ya esto es una mezcla totalmente explosiva porque aquí ya se unen muchas más minorías de todo tipo. Precisamente la suerte que tienen los jóvenes de hoy es que yo creo que pueden acceder a mucha información. El peligro es que esa información no es veraz muchas veces. Ayer justo me salía un vídeo y es como, no, porque la minoría turca de Bulgaria, y es como, oiga, la minoría turca de Bulgaria lleva ahí siglos, no han ido de repente de ayer a hoy, es decir, esto es herencia del Imperio Austrohúngaro. Albania, país de mayoría musulmana, pero claro, de una versión del Islam totalmente diferente, igual que Bosnia, al que puede ser el Islam de otros países, ¿no?, Malasia o Indonesia, por ejemplo. O el sur de Rumanía, porque no tiene nada que ver con otras partes de Rumanía, a pesar de que este señor, Ceausescu, del que hablábamos antes, se encargó de mover a la gente, de desplazar a la gente, para que los húngaros no se hicieran fuertes en sus regiones, ¿no? Los desplazó, y la gente del sur, que eran un poco más otomanos, en muchas comillas, ¿no?, los llevó a las zonas húngaras para que no hubiera minorías tan importantes, ¿no? Es decir, cómo había un cálculo. Y esto fue calando. Vamos a tener literatura también sobre ese desplazamiento, es decir, bueno, de repente, ¿de dónde son mis padres? Bien, pero ¿de dónde soy yo? Ya es otro tema. Y el tema de comunismo y poscomunismo, que para mí es importante también, pero claro, ¿qué es el comunismo? Pues vamos a ver cómo hay que tirarse de las orejas, y en general la intelectualidad francesa tiene mucho que hacer propósito de enmienda. Os suena Pol Pot, ¿no? Pol Pot, dictador de Camboya durante muy pocos años, 4 años. Se cargó al 25% de la población de su país. Había estudiado en París. Es decir, había ido allí a empaparse de qué era el comunismo, y después fue a Camboya y dijo, venga, pues vamos a aplicar aquí porque Vietnam no han sido suficientemente listos. El hombre no es totalmente nuevo como yo quiero que sea. Y bueno, pues así hizo. Y vamos a ver, como en alguno de los textos que os he traído, se critica que el comunismo fue cool en algunos países, sobre todo en Francia, porque es mi ámbito y es la literatura que más he estudiado, y luego fue la fuente de donde salieron pues algunos iluminados de este tipo. Ojo que luego no vamos a hablar de... ahora mismo no sé si sigue en cartel ya la película de Nanni Moretti, que tiene que ver con los acontecimientos de 1956 de Budapest. Entonces, cómo el Partido Comunista Italiano decide ponerse del lado de los sublevados y esto causa un gran problema. Es decir, que no se puede hablar de comunismo como una cosa fija solamente, porque los partidos comunistas en Europa Occidental realmente lo que defendían era una serie de medidas socialdemócratas, ¿no? Y, bueno, en fin, yo no soy politólogo, esto lo explicarán mejor otras personas, pero me interesa el poscomunismo. Y el poscomunismo lo vamos a ver en un texto y en otro que al final no he traído, que era de esta poeta polaca, Wisława Szymborska, también otro premio Nobel, muchísimos premios Nobel de esta zona de influencia, para que veáis el impacto que tenía, pues, sobre todo en la academia sueca, que es que los da, por supuesto, a veces sin hacer mucho caso a nadie. Y ella decía, me encantaba Solidaridad, ¿no? Solidaridad, del sindicato, ¿no?, de Lech Walesa.
eran todos tan jóvenes y tan guapos, dice ella. Pero luego, ¿no? Es decir, el poscomunismo fue duro y bueno, pues la sociedad poscomunista de estos países es la que provocó también, y las malas condiciones de vida y esa adaptación a unas reglas capitalistas para las que no estaban preparados, la inmigración masiva. Es decir, por ejemplo, la llegada de tantos rumanos a Italia y a España no se comprende sin las duras condiciones de competir con el mercado. Y recuerdo una anécdota, por ejemplo, en Bucarest, estábamos con varios poetas y se quejaban, ¿no? Es que la gente ya no lee poesía. Esto antiguamente habríamos tenido un sueldo por ser poetas. Y era como, ya, amiga, pero es que ahora esto es el capitalismo, ¿no? Hay que competir y adaptarse. Nadie te va a dar un sueldo ya por ser poeta. Y ojo, porque esto crea también una cierta nostalgia. Y eso pasa ahora con Yugoslavia. Hay un cierto movimiento. Esto a veces es, si no fuera tan triste, sería divertido. Hay una cierta, la yugonostalgia. Muchos de ellos, bueno, se puede ver, por ejemplo, en Instagram, pues recuerdan edificios de la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos son emigrantes en Alemania, en Austria y en Suiza, sobre todo. Pero hay una cierta nostalgia, y me hace gracia porque es gente a lo mejor de mi edad, en torno a los 40, y dice, bueno, cuidado con esta nostalgia, que a lo mejor estás jugando con una nostalgia de algo que no conoces verdaderamente, o que eras muy peque cuando ya dejaste de conocerlo. Y esta es la época de aur, que se llama en rumano, la época de oro. Dicen, incluso hay una película que se llama Recuerdos de la época de oro, para como que se reescribe, ¿no?, el periodo comunista, porque era más fácil. La vida era más fácil, pero ¿a qué precio? No sabemos. A lo mejor es que el capitalismo tampoco era tan hospitalario como parecía. Bueno, consideraciones sobre la literatura. Creo que estoy hablando demasiado y me gustaría dar más voz a los textos, pero bueno. Me interesa que hay una evolución de la consideración social, veíamos antes, de exilio a migración. Quienes se fueron en los años 50 eran exiliados, ahora son migrantes. Hay un cierto halo de la intelectualidad, y esto salto abajo, digo, una evolución temporal, cronología del desplazamiento. Chorán, el gran filósofo del pesimismo, si estáis de bajón no leáis a Chorán, es interesantísimo. Escribió en francés, escribió en rumano también, enamorado, por ejemplo, de España, sobre todo de Ibiza, y de Mallorca también, pero sobre todo de Ibiza. Claro, Chorán, exiliado, este aura de, bueno, profesor universitario, el niño mimado de las editoriales francesas. Herta Müller, que tiene que escapar a final de los años 80, literalmente nadando por el Danubio, cruzando a Serbia, bueno, en la entonces Yugoslavia. Ella era de la zona de Timișoara, también una zona Banat, se llama, una región mezcladísima, con una mezcla increíble, una heterogeneidad de pueblos. Y ahora pongo Teodorescu porque es Irina Teodorescu, uno de los grandes nombres de la literatura francesa migrante hoy día, y ella ya emigra en los años 90, 2000, es decir, es el poscomunismo, es decir, tengo que irme porque aquí no hay, y además después creo que he introducido esa diapositiva, vamos a tener París, Viena, Suiza en general y Berlín, o bueno, en su momento también la República Federal de Alemania, como los centros principales del exilio, y sobre todo París. Pero claro, esto tiene un halo, ¿no?, del prestigio que ha tenido Francia hasta la Segunda Guerra Mundial, y esta francofilia que había en toda Europa del Este, especialmente en Rumanía, pero también en Bulgaria, también en Yugoslavia. Es decir, había un cierto halo, y después ya la emigración o la migración pasa a ser esencialmente económica, y van a los países que necesitaban mano de obra, pues Suiza siempre, después España, Italia, ahora otra vez vuelve a haber una emigración hacia Alemania, Austria y Suiza, ¿no?, siempre valores seguros. Para Europa del Este, Países Bajos también, bueno, menos. ¿Por qué estos nombres y no otros, los que voy a hablar? Pues bueno, están, ¿no?, se dice, no son todos los que están, bla, bla, bla. Pues en el fondo es una antología, la culpa es mía por haberlos elegido,
pero os daré más, ya hemos mencionado más nombres, bueno, me sirven para lo que yo quiero decir, pero por supuesto siempre va a ser incompleto. Y bueno, he intentado tener grandes nombres, he intentado tener nombres nuevos, ¿no? Y que veáis que vienen de una realidad geográfica y política heterogénea, pese a lo que las fronteras nos indiquen, cuyo único factor han sido las dictaduras. Factor común, también hay que tomarlo esto con calma, porque cada dictadura pues, era diferente, tenía sus características. Géneros variados, como estamos en las escrituras del yo, sí que podemos, sobre todo en la nueva literatura de desplazados, las formas breves son muy, muy populares. Sin embargo, los diarios, los apuntes, los cuadernos, que se llamaban también, son muy comunes en todos los años 50, 60, 70, y luego se editaban, ¿no?, aparte, y muchas veces es una escritura en primera persona sobre la erudición, sobre nombres, sobre otros intelectuales. No me he querido meter en cosas demasiado filosóficas, pero bueno, una preocupación total por el yo, la muerte, el sentido de la vida, sobre todo Cioran, Ionescu, es decir, vuelvo a lo de antes, lo único que da sentido a la vida es morirse, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que leerlo a tragos pequeños. Pero me interesa la autoficción, que es hoy por hoy uno de los géneros que yo más trabajo, porque también aquí ahora, y me gusta lanzar la pregunta para que la discutamos luego, ¿hasta qué punto un autor es libre de publicar lo que quiera? ¿Hasta qué punto yo soy libre o las editoriales tienen un peso y me dicen, oye, hazme algo más personal, más de, ¿no? Porque esto vende todavía, porque es exótico, y a lo mejor dice la autora, no, ostras, es que yo tengo aquí la gran historia de no sé qué. No, véndeme algo más que se parezca a ti. Y esto es la autoficción, ¿no? Está a medio camino entre la autobiografía y la narrativa sin ser ninguna de las dos cosas. Y podemos reconocer al autor o a la autora, pero a la vez se esconde, a veces tras otro nombre, a veces no. A veces el juego es tal que la protagonista tiene el mismo nombre y le pasan las mismas cosas. O no lo sabemos, porque es ficción a la vez. Entonces la autoficción se alza, yo creo, hoy por hoy como uno de los géneros más productivos en este tipo de literatura y bueno, también hace que, si te interesan estos temas, sea muy fácil de leer, te llama mucho la atención, te interesa mucho saber qué le pasa. Pero a la vez, cuando ya te has leído 30 libros, empieza a haber demasiados puntos en común y ya no sabes qué más subrayar, y en fin. Pero bueno, vamos a hablar todo el rato de autoficción. Esto ya lo he mencionado antes, hay una evolución de temas y motivos, desde lo puramente intelectual, no podemos comparar los diarios de Ionescu con una literatura producida hoy, porque precisamente no creo que se editara. O no fácilmente, o no hasta que no te hayan dado un premio, porque yo pienso en Saramago también, que los cuadernos, a mí me encanta Saramago, leo cualquier cosa de él y los cuadernos tienen el valor que tienen, pero bueno, pues sí, te lo publica pues porque ganó el premio Nobel y en fin, ¿de acuerdo? Entonces no siempre va a ser, pero claro, las editoriales se juegan su dinero. Y por primera vez menciono, que aquí tendría que haberlo mencionado antes, lengua primera y lengua de adopción. Vamos a ver muchos casos de translingüismo, es decir, de personas que deciden cambiar de lengua. Esto tiene unos factores psicolingüísticos detrás importantes. A primera vista podríamos pensar que dices, bueno, claro, yo estoy en Francia, pues voy a publicar en francés para que me lea más gente. También puede ser, obviamente, y no te va a publicar una gran editorial, bueno, ya te traducirían ellos, ¿no? De todas formas, siempre hay maneras. Pero psicolingüísticamente hay estudios que demuestran que hay una cierta manera de superar los traumas o de superar el bagaje que viaja contigo al migrar escribiendo en otra lengua. Hay una mayor libertad. Incluso en la gente que escribe en otra lengua sin tener detrás una condición de exilio, ni de refugio político, ni nada de esto. Uno de mis libros favoritos de los últimos años fue Goncourt en Francia en el año
2008, 2000, por ahí. Jonathan Little, Las Benévolas, se llama en español, un tocho de 1100 y pico páginas, contadas por un nazi gay, que te cuenta todo tipo de barrabasadas, te cuenta sobre todo en el Cáucaso y en la actual Ucrania, todas las matanzas de Babi Yar, etcétera, etcétera, desde el punto de vista. Y su autor es norteamericano y decide escribir en francés, ¿no? No es lo mismo porque es norteamericano, ya volvemos a lo de antes. El expat se puede permitir ser exótico y escribir en otra lengua, pero el migrante no, porque muchas veces se ha escolarizado solo en francés o en español y ya la lengua de sus padres a lo mejor no la sabe escribir ni siquiera, o la va a escribir a duras penas y dices, yo no puedo escribir así, tengo que escribir en otra, pero a la vez la nueva lengua, sobre todo en el caso de adultos, la nueva lengua te va a permitir una mayor libertad porque es otra realidad. A pesar de que la lingüística esto, bueno, lo pone también en el congelador, ¿no? Es decir, bueno, no está tan claro, es más una actitud, es más algo de lo que te quieres convencer, ¿no? Digamos. Pero esto tiene una serie de consecuencias sobre la propia identidad y lo vamos a ver incluso en los títulos de las obras. Tenemos a Agatha Christophe, una de las grandes autoras migrantes francesa, que era de Hungría, bueno, de lengua francesa, ya estaba en Suiza realmente. Tiene un libro llamado La analfabeta. Ahí tengo yo un librito que es el último que me he leído, que he introducido un párrafo en los textos. Polina Panasenko se llama la autora y dice tenir sa langue, es decir, morderse la lengua, en el sentido de no hablar. Entonces siempre vais a tener juegos con lengua, de repente no soy capaz, es decir, muchas metáforas. Incluso hay otro libro que he incluido, El músculo del silencio. En vez de decir el músculo normalmente es la lengua, ¿no? Pero el músculo del habla se suele decir incluso también en francés coloquialmente. Y ella dice el músculo del silencio. ¿Por qué? Porque de repente me enfrento a hablar otra lengua con otro acento. Claramente no soy de aquí y tengo ya me ven de otra manera, ¿no? Es decir, pensad que la lengua, en el caso sobre todo de la literatura, va a jugar un papel muy importante a la hora de construir la propia identidad. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os mencionaba los temas y motivos recurrentes. El propio desplazamiento, vamos a ver, aquí hago spoiler por si no nos da tiempo a ver todo, si estáis muy cansados de repente luego. La lengua en sus múltiples vertientes, como lengua de madera, bilingüismo, translingüismo. La lengua de madera, quizá este sintagma en español no se utiliza tanto, la lengua de madera es esta manera de las dictaduras de referirse a las cosas llamándolas de otra manera. Como todo muy pomposo, muy elaborado. Campos de reeducación, pues no, campos de prisioneros. O el programa de recolocación de habitantes interregionales, pues no, es la manera de te saco de tu casa y te llevo a la otra punta de Rumanía porque eres húngaro y quiero que estés en otro sitio, ¿vale? Es decir, es toda esta lengua de madera que en España quizás este sintagma no está tan popularizado, ¿no? Como en francés, la langue de bois. La construcción o destrucción del yo. Parece que siempre el yo se construye, se va construyendo, pero a veces se destruye o parte, ¿no? O van luchando varias partes frente al otro, el concepto del otro, cómo me ven. La pertenencia a un país, la pertenencia a una sociedad, que puede que no exista ya. Vamos a ver en el caso de Ugresic, de esta autora croata, cómo ella se refiere a algo que no existe, que es Yugoslavia, pero que está en su imaginario. Entonces, imaginad qué choque, ¿no? Tiene que ser esto para decir, bueno, ella homenajea en el libro que he elegido a su padre, soldado del Ejército Rojo, de un ejército que luchó por un país que ya no existe. Entonces, esto a nosotros ahora nos parece muy literario, pero esto ha pasado hace nada. Es decir, es el 92, ¿no? Los grandes bombardeos, los francotiradores en Sarajevo. No hace nada, yo creo, de eso. La infancia y la vida cotidiana antes de la migración. Muchas veces la vamos a ver a través de los ojos de niños. Entonces, a veces estos autores dicen, bueno, ¿no ha dulcificado usted la vida en el comunismo? Y dicen, no, es que yo era un niño, es que yo, ¿qué sabía?
Yo sabía que llevaba un pañuelo, que me llamaban pionero o pionera y que me daban un chocolate que para mí era el mejor del mundo y era de estos sucedáneos horribles. Y ese era el mejor día de mi semana. Entonces, bueno, ¿qué es dulcificar? No se sabe. Esto es muy recurrente. Es decir, tenemos siempre la vida cotidiana, pero desde el prisma de la infancia. Lo mencionaba antes, el campo semántico de la psicología y de la enfermedad mental. Y todas estas metáforas cognitivas. Es decir, soy analfabeta. ¿Por qué es analfabeta? Ella decía, yo que desde los 4 años leía todo, las etiquetas, todo. Y de repente llego a Suiza y soy analfabeta, soy nadie. Tengo que aprender de cero. Estoy trabajando en una fábrica y no me entero de lo que me dicen mis compañeras, que son españolas, portuguesas, italianas del sur. Pero gracias a que todas están en la misma situación que yo, se podían entender en los baños y en los no sé qué. Es decir, ¿no? De repente, lo mencionábamos antes, nadie sabe si este señor que vende zapatillas de imitación en la Puerta del Sol trae un doctorado y de repente es analfabeto. Pero no porque lo sea, sino porque la mirada del otro, el yo, se lo hemos destruido los demás, a base de verlo ahí donde está. Y por fin, por eso he puesto en rojo la identidad. Yo creo que hay que verla en sus múltiples facetas, la lengua, la construcción, esta relativa, la pertenencia y la memoria, que creo que me he saltado, pero que es importantísima, y el valor que tienen los objetos, las fotos, la ropa, el juguete, el libro que te traes es decir, los objetos tienen mucha importancia y metafóricamente y a nivel literario tienen muchísimo peso. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la última... ahora tengo un PDF aquí que voy a poner, no sé si... salgo de aquí, ¿no? Haciendo una presentación... sí, lo puedo hacer todo desde aquí, lo hago todo desde aquí, sí. Vale, está aquí, ¿no? Abierto, sí. Vale. Bueno, no sé si vais a ver algo, creo que no, voy a ponerlo más grandecito, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, porque yo estoy... Vale, ahora no, bueno. Bueno, es que no me he traído las gafas y estamos bien. No te preocupes. Sí, no, veo bien ahora. Uy, qué maravilla. Vale. El color es lo que nos ayuda. Vale, no, bien. No sé por qué tenemos esa pantalla. Bueno, perdonadme el orden, porque el orden es totalmente no aleatorio. Es decir, es el orden que me sirve a mí ahora para deciros. He intentado no hacer demasiados saltos adelante y atrás. Bueno, vamos a empezar con Émile Cioran y sus cuadernos. ¿Vale? He puesto en negrita lo que yo considero que es más importante de las citas, pero bueno, podéis leer lo otro. Me interesa este párrafo final. Yo no soy de aquí. Condición de exilio en sí. En ninguna parte me encuentro en casa. Absoluta falta de pertenencia a nada. El paraíso perdido. Mi obsesión de todo instante. Paraíso perdido, ¿no? Esto, alusión al poema inglés. Y es un diario, con forma de diario, 24 de febrero del 58. 26 de marzo del 59. Desde hace 25 años vivo en hoteles. Entraña una ventaja. No estás fijo en ninguna parte. No te apegas a nada. Llevas una vida de transeúnte. Sensación de estar siempre a punto de partir. Percepción de una realidad sumamente provisional. Esto, además, para él, que estaba obsesionado, no obsesionado, sino que el pesimismo, la muerte, etc., quizá tampoco colaboró mucho a un optimismo, ¿no? Bueno, además, él, yo creo que estaba en otra dimensión, Cioran, de sabiduría y, no sé, en otro nivel. Pero me interesa ver estas metáforas. Nosotros hemos hablado de nómadas, y él dice transeúnte. Transeúnte quizá ya no se utiliza tanto en español, ¿no? Esto de el albergue de transeúntes, todo transeúnte, ¿no? Pero tiene esta noción de no se sabe a dónde vas, pero generalmente no vas a hacer nada bueno, ¿no? No sé, o estás de paso, yo qué sé, ¿de acuerdo? Pero condición de exilio en sí, ¿no? Dice, yo no soy de aquí. Es decir, me interesa toda esta sensación de no pertenencia. Muchas veces la identidad
de la persona desplazada no se puede definir en positivo, se define en negativo. No sé si me explico, es decir, no soy esto, no soy lo otro. ¿Qué soy? No lo sé, no sé explicarlo. Te puedo decir lo que no soy. Esto es muy curioso. Mucha gente, vamos a decir, no soy, imaginad, no soy español, pero tampoco soy búlgaro, porque llevo aquí desde los 5 años. ¿Pero qué soy? Pero voy a Bulgaria y estoy raro. No sé, ya, no me entero bien de lo que pasa, no me veo reflejado allí. Es decir, no soy esto, no soy lo otro, ¿qué soy? Bueno, pues aquí yo creo que tenemos que abrir la mente a un marco más amplio de identidades híbridas, ¿no? A veces se dice identidades mixtas, pero el concepto mixto me suena muy a la ensalada mixta. Mixto de dos cosas, no, es más amalgama. Puede ser muchas cosas a la vez, unas pegadas. De repente hay una por encima de la otra, pero la otra está por debajo y no es homogéneo. Es más así, diría yo, la identidad. ¿De acuerdo? Luego hablemos todos, pongamos en común, porque en el fondo todos hemos sido desplazados alguna vez, ¿no? Es decir, siempre hemos ido a otro sitio, nos hemos sentido, porque no he puesto el gran desplazamiento de hoy día, que es el turismo. Eso también sería la gran literatura del desplazamiento, pero bueno, también aquí tenemos luego, ¿no? Es que yo no soy turista, soy viajero, que dice alguna gente, es como, bueno, en fin. De nuevo, otro diario, Sándor Márai, que creo que murió en California, no estoy seguro ahora, creo que sí. Unas ediciones muy chulas en español, de Salamandra, puede ser, creo. Creo que sí, muy bonito, maravilloso. Y Hungría es el gran desconocido, yo animo a la gente a ir a Hungría. Además, yo soy manchego y la gente en Hungría me parece como muy sencilla, como en mi tierra un poco. Esto sé que es absurda esta comparación, pero siempre es como, hay pocas, no sé, ¿no? Es un pueblo poco dado al sentirse más que otros, a pesar de todos los pesares políticos que ocurren ahora. Y bueno, pues heredera de una gran tradición histórica, Hungría, y la literatura húngara, muy importante, también grandes nombres, Imre Kertész, etcétera, etcétera. Bueno, yo traigo a Sándor Márai porque tiene unos diarios. Y dice, un mensajero de Budapest me trae la oferta de contrato de 3 editoriales y la invitación de otras. Por lo visto han depuesto las armas sin condiciones. Esto se refiere a la actualidad política de Hungría. Quieren publicarlo todo, libros, artículos, todo, las obras completas. Un fenómeno interesante, al parecer ha empezado la descomposición. Pero mientras el ejército invasor ruso siga en Hungría, no permitiré que editen nada. Y cuando se hayan marchado, habrá que celebrar elecciones libres, democráticas, con observadores extranjeros. Antes no dejaré que editen ni uno solo de mis escritos. Cuando le comento mis ideas, me dice que si el sistema comunista desaparece, los húngaros no heredarán otra cosa de estos últimos 40 años que la sanidad pública. Eso decía el 28 de marzo. Y el 25 de abril ya sigue recibiendo, ¿no? Esto. La Asociación de Escritores me invitan a volver a casa. Quieren convertirme en un monumento nacional. ¿Veis qué ironía tiene todo? Es decir, ahora parece que... Y luego vamos a ver a Ionescu, que habla de algo parecido. Se proponen reeditar toda mi obra, publicarla encuadernada en piel, incluyéndome a mí. El destino común de los monumentos es que sus pies queden cubiertos de meadas de perro. Es decir, ahora si me queréis, ¿no? Ahora voy a ser un monumento para que se meen en mí después de lo que he pasado yo. Bueno, su mujer y él. Su mujer había muerto de cáncer, previamente en otro volumen de diarios, en fin. El remitente de una carta me pregunta qué recuerdos tengo de casa. Esta casa es lo que os he dicho que es Košice, que es hoy día Eslovaquia. Podría resumirlo en una palabra, fue una ciudad europea. No cabría decir lo mismo de muchas ciudades húngaras. Bueno, pues lo que os decía, las ciudades estas que tienen tantos nombres y de repente... Y es muy divertido si vais a Wikipedia porque dice, nació en no sé dónde, Imperio Austrohúngaro, y te pone como la banderita de aquella época. Y ya no hay, no existen nada en estos. Es decir, que qué impactante, ¿no? Tiene que ser de repente, oye, pues ya no existe donde yo nací, esto es una reliquia. A continuación he puesto a Norman Manea. Norman Manea es un autor rumano que está afincado en Estados Unidos.
Y bueno, aceptó el discurso del premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, es un premio a autores en lenguas románicas, y él nació en Bucovina. Bucovina es la parte más septentrional de Rumanía y más que limita con Ucrania, pues ahí. Entonces dice, en 1918 Bucovina volvió a Rumanía y durante la Segunda Guerra Mundial el norte fue ocupado por la Unión Soviética. Se quedó luego en Ucrania. Es decir, ¿dónde le ponemos los límites? Porque si a la Unión Soviética le hubiera dado por otro lado, a lo mejor Bucovina pasa a ser la República de Moldavia, ¿no? La capital, Chernauts, en rumano sería Chernauts, llegó a ser el ucraniano Chernivets después de haber sido el austriaco Chernovitz. Esta migración de la pertenencia se refleja también en la de la población, ¿no? ¿Veis qué bonito? La migración de la pertenencia. De repente mi ciudad se llama de otra manera porque ahora somos otro país. ¿Y qué hacemos? Y las minorías son muy importantes porque hay censos del Imperio Austrohúngaro, ¿no?, que te describen cuáles eran las minorías de cada ciudad y sería muy divertido y muy triste a la vez ver qué ha pasado ahora, más de 100 años después, y ver cómo son totalmente diferentes. Es decir, ostras, pues esto no es natural. Aquí ha pasado algo. Aquí quienes manejan el juego han cambiado a la población, o la han aniquilado, o la han desplazado, ¿vale? Quise también volver a Rumanía, el tema del retorno siempre, cuando el fantasma del comunismo se alejaba. Pero la rapidez con la que los retratos oficiales del partido fueron reemplazados por los de la derecha nacionalista de medio siglo atrás me convenció a preferir la apatía y la indecisión. Comunismo, poscomunismo. Y en el caso, por ejemplo, de Rumanía, que es el que más conozco, pues de repente era un señor que había sido político, de repente, ahora soy presidente y ahora soy democrático. Te levantas no democrático te acuestas no democrático y te levantas democrático. Esto puede suceder, pero claro, desde su opinión como exiliado, la vista, ¿no?, desde ser el otro, desde haberse convertido él en el otro con respecto a su propio país, pues tiene esta distancia, ¿no?, que le permite valorar la situación. El destino me legitimó, al fin y al cabo, como escritor de la actualidad, entendida como exilio planetario. ¿No? Exilio planetario. Me interesa, ¿no?, todo el exilio, ¿no?, como algo más que una situación actual. Bueno, vamos a Ionesco, que está en francés, pero que yo os voy traduciendo amablemente. Artículo del 24 de diciembre del 89, diario Le Monde. El título es «Todos los rumanos famosos en el exilio de París han reaccionado a la caída de la dictadura en su país. Cuidado porque el 24 de diciembre Ceausescu seguía vivo». Quizá al día siguiente ya no. Creo que fue el 25, de hecho, cuando lo matan. Dice, regresaré, aquí donde está regresaré pronto a Rumanía para abrazar a mi familia y a mis amigos. Estoy doblemente contento porque es el día de la liberación de Rumanía y porque el monstruo Ceausescu no ha huido a China. Dice, hace falta que el dictador pase ante un tribunal y sea juzgado severamente. Bueno, pues el tribunal fueron unos soldados y unas metralletas. Pasó al día siguiente, ¿no?, de que Ionesco. Sin embargo, luego la figura de Ionesco, como la de Milan Kundera, que es la cita que aparece ya por abajo, se han visto manchadas, ¿no? A Ionesco se le acusó de haber simpatizado con la Guardia de Hierro, que se llamaba en Rumanía, es decir, con el filonazismo. Y luego a Kundera se le acusa, hace unos años, en una biografía que se publicó en la República Checa, se le acusa de haber participado, de haber informado sobre un estudiante opositor al que luego mataron. Es decir, de repente, grandes figuras de este exilio ya tenían algo que esconder, ¿no? Es decir, y son grandes nombres, sobre todo en el caso de Milan Kundera, causó mucha controversia en la República Checa y muchos decían, no, esto se lo está inventando el autor de este libro, no puede ser, pero claro, al desclasificarse los archivos, pues ya hay un acceso libre a lo que pasó en muchas situaciones. Bueno, Ionesco en este diario, Journal es diario, dice diario amigajas, amiette, es decir, que son
Son pensamientos que luego se han ordenado de manera temática, pero bueno, que a veces él habla sobre todo de filosofía, de literatura, en fin, de sus propias obras. Y en negrita, je n'arrive pas, dice, no consigo distanciarme de este mundo ni del otro mundo. Se refiere de esta sociedad, la comédie humaine, pero también puede tener el otro valor de este mundo terrenal y del otro mundo, ¿no? Siempre a caballo entre los mundos. Dice, no estoy ni aquí ni allí, fuera de todo. Lo había dicho ya anteriormente, fuera de todo, Émile Cioran. A la apatía, ¿no? Me instalo en esta... fuera de todo, temo elegir mal, entonces no elijo ni la religión ni la política. ¿Vale? Es decir, esta actitud de, bueno, tomo distancia y no tomo partido. Mi malestar viene del hecho de que estoy separado de mí mismo. ¿Veis de nuevo cómo tienen todas estas metáforas? Estoy separado, no saben expresar. También faltaba entonces un apoyo teórico a todo esto a nivel sociológico, ¿no? Separación inconsolable de la madre, sentido también de la infancia. Pero bueno, la madre de Ionesco era francesa, entonces él también es exiliado, pero no tanto, ojo, porque él ya había vivido en París antes de volver definitivamente. Separación inconsolable de la tierra, esto es lo que me interesa, ¿no? Separado de mí mismo, ¿veis? Que es una imagen que yo creo muy, muy bonita. Milan Kundera, un occidente secuestrado, o la tragedia de Europa Central, 1983. De actualidad, por desgracia. La primera frase, en efecto, ¿qué es Europa para un húngaro, un checo, un polaco? Ahora, en negrita, la palabra Europa no representa para ellos, ¿no? Para ellas, para estas naciones, un fenómeno geográfico, sino una noción espiritual que es sinónimo de la palabra occidente. Por eso es tan importante la adhesión, ¿no? Attachement, que dicen en francés, como también es atadura, la adhesión a Europa occidental. Y en si tenéis, se puede consultar además en internet, creo que está en español también, es antirruso este texto. Dice, quiero subrayar todavía más esto. En la frontera oriental de Occidente se percibe, mejor que en ningún otro sitio, a Rusia como un antioccidente. Y veis que esto es, por desgracia, desde el año pasado, un poco el discurso a través sobre todo del presidente de Ucrania, ¿no? Rusia como el antioccidente. Y esto ya lo decía Milan Kundera hace 40 años. ¿Por qué? Porque ellos son herederos de la tradición de Mítelo y Gopa, en el caso de Milan Kundera, Europa Central, y de Europa Oriental siempre bajo el dominio de otros imperios, pero que ahora que reivindican la parte occidental, ¿no? Que reivindican la pertenencia a Occidente y no la pertenencia a Rusia. ¿Cómo vamos de...? Pues 5 minutillos. Venga, 5 minutos y vamos a... Por pasar un poco si alguien quiere. Sí. Bueno, me interesa esta Dubravka Ugresic, que es esta autora croata, editada por Impedimenta, que hacen muy buenas ediciones. Los refugiados se dividen en dos clases, aquellos con fotografías y aquellos sin ellas, dijo un refugiado bosnio. A un exiliado le parece que el estado de exilio tiene la estructura de un sueño. De repente, igual que en un sueño, aparecen unas caras de las que se había olvidado, que quizá nunca había visto, unos lugares que seguramente ve por primera vez, pero que le parece que le suenan de algo. Dubravka Ugresic es... el Museo de la Rendición Incondicional es una especie de diario, no es novela, no es autoficción ni siquiera, son muchos pensamientos. Ella va pasando revista a encuentros con otros migrantes, se encuentra con gente que de repente ha olvidado ya su origen. Yo os recomiendo este libro, pues no es especialmente alegre, no es especialmente triste tampoco, lo hace con una sutilidad magnífica. Aquí habla de su madre y de cómo su madre va a rendir homenaje a la tumba de su padre. Pensad que esto es del año 97, pero
pero realmente el diario ella lo escribe en el 93. Justo Croacia tiene un par de años, como mucho, de existencia. La madre se empeña en ir a honrar la tumba de su padre y ha tenido que ir con un martillo y un cincel a quitarle la estrella roja de Yugoslavia por temor a que los nacionalistas croatas profanen la tumba de su marido muerto, que había sido, bueno, pues como condecorado al valor, al trabajo, a la fraternidad. Dice, se rompió la idea que mi padre entendía como realidad, es decir, Yugoslavia, cuando se descompuso el país al que mantenía unido esa misma idea. Sin embargo, ese mismo año, cuando cambiaron los nombres de las calles, cuando cambió la lengua y el país y las banderas y los símbolos, ved qué importante es la lengua y qué importantes son los objetos, como las banderas, los símbolos, el alfabeto, porque de repente el croata pone el alfabeto latino solamente y el serbio, que es la misma lengua, o ahora ya con algunas diferencias más, estaba en cirílico. Entonces una tumba en cirílico podía ser profanada más fácilmente que una tumba en alfabeto latino. Cuando cambiaron los nombres de las instituciones, cuando los países balcánicos sacudieron con razón a Europa, asegurando que eran sus hijos legítimos. De hecho, los Balcanes es la parte más cercana a nosotros geográficamente, a España, de toda esta Europa tras el telón de acero, ¿no? Si es que aceptamos que Yugoslavia también estaba al otro lado, ¿no? Bueno, difícil. Nada, un par de cositas más. Agota Christoph y otra cosita más y ya está. Bueno, habla con una amiga, Agota Christoph, La analfabeta, año 2004, es un librito muy chiquitito, creo que está en español. Recomendable. La trilogía también, que se llama El cuaderno, que sí que es autoficción, porque ella narra su historia, pero con la voz de dos niños, de dos gemelos. También la importancia de la... Klaus y Lucas. Y es muy, muy, muy bueno, pero es más largo, muy, muy, muy recomendable. Y siempre como metáfora, en este caso, los gemelos, ¿no? La duplicidad. Esto tiene mucho... Dice, aquí cuando dice le soir, dice, por la noche vuelvo con la niña. Dice, mi niña me mira con ojos écarquillés, así pequeñito, cuando le hablo en húngaro. Una vez se puso a llorar porque no comprendo, es decir, porque no la comprendo. Otra vez porque ella no me comprende. 5 años después de llegar a Suiza, hablo francés, pero no lo leo. He vuelto a ser analfabeta, yo que sabía leer a la edad de 4 años. Conozco las palabras, cuando las leo no las reconozco. Las letras no corresponden a nada. El húngaro es una lengua fonética, el francés todo lo contrario. Es decir, qué shock. Yo ahora soy analfabeta. Bueno, hay alguno más, Eva Almasi, otra... Y Herta Müller habla de la importancia de los objetos, en este caso también de un pañuelo y de cuando la despidieron, la acusaron de ser colaboradora, bueno, en fin. Realmente su único pecado era ser de la minoría alemana. Entonces habla que su padre, bueno, pues tampoco sabía bien rumano, y ella básicamente, una de las razones para marcharse es que no encarcelaran a sus padres. ¿De acuerdo? Es decir, que no... Y bueno, decide irse a pesar de que los que se iban, bueno, pues también tomaban represalias, ¿no?, contra sus familias. Pero bueno, Herta Müller, una prosa diferente, pero también recomendable, suelen ser libros cortos y yo os recomiendo. No es necesariamente fácil, pero bueno. Ruja Lazarova, El músculo del silencio, búlgara. Dice, yo viví en el este, en el campo socialista, era la Guerra Fría. Era una vida normal, la de todos los niños, ¿no?, aquí en el centro. Mentía por costumbre. La mentira, la desconfianza, eran en mi caso como la cabeza agachada, la huella del poder. Es decir, ella va al psicoanalista y de nuevo tenemos todo este tema de la enfermedad mental, de quién soy, quién no soy, y es un psicoanalista o un terapeuta imaginario también, ¿no?, que luego al final resulta que también había sido exiliado, en fin, es una especie de alegoría. Y ya por último, nada, leeros este fragmento que he traducido hoy mismo. La fiscal no comprende por qué un niño cuyo nombre de pila ya ha sido afrancesado es decir, que tú en Francia puedes cambiarte el apellido para que suene francés o el nombre, ¿no? Querría volver a tomar su nombre de nacimiento al alcanzar la edad adulta.
No comprende por qué alguien querría llevar el nombre puesto por los padres de esa persona y no el otorgado por la República. No le ve ningún fundamento a que en mis documentos de identidad vuelva a aparecer Polina y no Pauline. Usted ya sabe, señora, que si su nombre ha sido afrancesado es para facilitar su integración en la sociedad francesa. Ahmed se convierte en Alain, Giovanni se convierte en Charles, Antonia se convierte en Adrienne. Y yo me quedo mirando a la fiscal y me pregunto si mi integración en la sociedad francesa puede considerarse un éxito. La miro y me pregunto qué más le dará que mi nombre cambie un par de vocales. Pues nada más, ahora sí, muchas gracias por vuestra atención y por dejarme compartir. Al contrario, Diego, gracias a ti. Ha sido muy interesante este viaje por esa Europa de Centro Europa y Europa del Este. Y bueno, si alguien tiene una cuestión, una pregunta, ¿no? ¿Podemos tener un ratito? Sí, aquí hay una primera pregunta. Yo estaba pensando, y no sé si es que se me ha olvidado algo, lo veo muy claro el planteamiento respecto, por ejemplo, de lo que es el ensayo, y me estaba preguntando por la pura ficción. Y además me había surgido un ejemplo, Vintilahoria. Sí, Vintilahoria, sí, aquí en España. Una novela, ¿no?, que se llama Dios ha muerto en el exilio. Entonces ahí el tema, lo que quizás... Ha nacido. O Dios ha muerto, no ha nacido, es verdad. Dios ha nacido en el exilio, exacto. Entonces ahí es el tema. Yo me estaba preguntando si también, como parece que se ve en el ensayo, o quizás en la autoficción que tú has señalado antes, si en la ficción, en la pura ficción, también el propio lenguaje va a reflejar, aplicando, si queremos, un poco el perspectivismo orteguiano, que es inevitable. La condición de desplazado va a hacer que el lenguaje sea distinto que el del el que vive ahí siempre. Me estaba planteando y te lo paso a preguntar y te agradezco. Sí. Bueno, en los autores migrantes, sobre todo contemporáneos, en el caso de Vintilahoria, pues hay que tomar más perspectiva porque ya ha pasado más tiempo. Bueno, también en fin, además era una persona pues en la línea de Chorán, Ionesco, con una vasta cultura, otro bagaje, quizás las condiciones no son las mismas. Pero sí que es cierto que, teniendo en cuenta también los condicionantes del mercado editorial, que son los que son, una de las grandes líneas es esta autoficción, que sigue siendo exótica. Otra gran línea es la ficción pura, que nunca es ficción pura. ¿Por qué? Porque les piden siempre... yo siempre digo les piden porque soy muy escéptico con el mercado editorial y con la libertad de cada uno. Pero vamos a tener muchas novelas escritas por autores que no son, digamos, en el caso de Francia, que es el que más conozco, que no son franceses, que si eres rumana van a ser, en la época de Ceausescu, va a ser leyenda basada en una leyenda rumana. Que sea un poquito exótico siempre, que tenga algún elemento político, de folclore, es decir, que se note que no eres de aquí, porque vende. En el caso que yo creo que, bueno, cuando coincidí con Gonzalo hace muchos años, que yo hablaba de Najat El Hashmi y que ella, bueno, se ha sorprendido, bueno, hace muchos años, claro, de repente cuando ella escribía en catalán hace una novela como un poco pseudoerótica y demás, y yo creo que Planeta le dice, anda, vuelve al redil y haznos otra novela de madres e hijas musulmanas en Cataluña, y luego ya se pasa al español y sigue trabajando el mismo tema. Es decir, que aunque sea ficción pura y dura, sí que hay una... No siempre, por supuesto, pero si tuviéramos que decir grandes movimientos, grandes temas de este tipo de literatura, sí que hay uno que es lo que llamamos nosotros literatura de tema nacional o de tema del país de origen o algo así. Ojalá, lo deseable es que cada persona explore su camino narrativo, por supuesto, sin ningún condicionante. Bueno, si hay alguna pregunta más, o hacemos un descanso y... Yo quería algo sobre Cioran. Cioran, sí, pesimista, pero un grandísimo escritor que dio a conocer Fernando Savater, porque fue cuando García Calvo tuvo que
lo echaron en la universidad y Fernando Sabater era alumno de él. Conoció a Cioran, hizo un ensayo sobre Cioran. Y entonces luego ya, y bueno, pesimista pero increíble, ¿no? Sí. Un escritor. Sí, sí, sí. Yo siempre digo a alumnos de máster e incluso de doctorado, si queréis quedar bien, poned algo de Cioran, que tiene de todo, porque este hombre ha escrito sobre todo, y si ponéis alguna cita va a quedar muy bien. Hay que leerlo a traguitos, eso sí, porque hay que reconocer... Sí, pero bueno... Aquí, desde este lado de la barrera ya hemos cambiado un poco, también decimos, bueno, nos conformamos con otra cosa. Pero desde luego a nivel doctorado y demás, adelante, porque es un pensamiento que nos ayuda a comprender el presente también. Un hombre que escribió mucho y que murió no tenía, vamos, dinero, murió en un apartamento. Murió transeúnte, como vivió. Sí, 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 sí. Bueno, pues de nuevo, Diego, muchas gracias, ha sido un rato fantástico y hacemos un descanso, ¿vale? Hoy un cuartito de hora, empezamos a las 7, ¿de acuerdo? Venga, gracias.